Estar acá es como estar en casa, de verdad, para mí. Es una alegría verlos otra vez, a muchos de ustedes que los he conocido antes. Reciban un cariñoso saludo de mi esposa. Ella recuerda con mucho cariño el tiempo en septiembre y manda un saludo especial para todos ustedes. He disfrutado tanto el tiempo de la alabanza. Sé que no es para mí, es para el Señor, pero yo tomo un poco del deleite de estar en su presencia. Y mucho de lo que hemos cantado está en los Salmos. Y alguien dijo una vez que toda la Biblia nos habla a nosotros, pero los Salmos hablan por nosotros. Porque en los Salmos encontramos tantas cosas que son tan parecidas a las que nosotros sentimos o hemos sentido. Y creo que esta serie en Salmos es sin duda una oportunidad para decir, hey, ve, él también siente lo que yo he sentido. El salmista también ha pasado por lo que yo pasé. Porque de alguna forma nos vemos identificados ahí. Quiero invitarles a abrir su Biblia o encender su Biblia en el Salmo 73. Vamos a meditar en este salmo, uno de los salmos de sabiduría más interesantes a mi juicio, porque expresan una realidad tan cotidiana para muchos de nosotros. Y yo he titulado a esta reflexión de esta mañana, de la crisis total a la total confianza. Parece que las cosas, crisis total y total confianza, están muy lejos la una de la otra. Parece que o estamos en un punto, sumergidos ahí y sintiendo que nos falta el oxígeno, la crisis total, y vemos tan lejana la confianza total o la total confianza, porque consideramos que este otro punto es un punto de estabilidad, donde respiramos bien, donde vemos bien. Y muchas veces, no sé ustedes, pero a mí me pasa estar más de este lado de la crisis total, donde las cosas se nos mueven, donde las circunstancias cambian y donde eso nos hace sentir así. Lo primero que yo quisiera que conversemos juntos hoy es cómo se genera una crisis. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí y quizás podemos tener alguna pista de cómo es el proceso que viene cuando pasamos por una situación difícil. El Salmo 73 nos presenta justamente eso en la vida de Asaf. Asaf era uno de los principales músicos en la corte de David, era uno de los principales cantores, y Asaf era un hombre espiritual, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, dedicado al culto a Dios, a dirigir a otros a la alabanza a Dios. Asaf no solamente era un creyente, podríamos decir, era probablemente un buen creyente. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Pues el Salmo 73 nos presenta una experiencia que este hombre tuvo muy vívida, muy intensa, que podría parecerse a la experiencia de la que muchos de nosotros quizás hemos pasado. ¿Cómo se genera una crisis en la vida? Bueno, lo primero que vamos a ver hoy es que una crisis se genera cuando lo que vemos que ocurre en nuestro entorno no quizás lejano, mundial, sino nuestro entorno personal y particular, cuando vemos que lo que ocurre no hace sentido con lo que pensamos. Todos nosotros tenemos ciertas expectativas o ideas de cómo nos imaginamos la vida. Quizás los que hemos vivido un poco más nos damos cuenta que no siempre esas expectativas se cumplen. A veces hay personas que cuando comienzan la universidad tienen una idea de cómo será esa experiencia. Cuando se casan algunos y tienen esa linda ceremonia de bodas y hay invitados y pastel y se visten de gala, pues tienen una idea del matrimonio y se lo imaginan de alguna forma. O cuando tienes un bebé en tus brazos y eres un padre primerizo, una madre primeriza y tienes a tu bebé ahí después de un largo embarazo y te imaginas cómo puede ser esa etapa de la crianza de un hijo. Pero todos los que estamos acá hemos experimentado la realidad de que no siempre las cosas que ocurren son como las hemos pensado. En el caso de Asaf, lo que vemos es que la crisis se genera cuando lo que vemos que ocurre no hace sentido con lo que pensamos. El Salmo 73, versículo 2, dice, y estas son palabras de Asaf, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y él va a decir por qué. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y esta última frase es la clave. Asaf era un hombre que, pues al igual que tú y al igual que yo, se daba cuenta, se fijaba en lo que pasaba en su entorno.
Estaba consciente de su propia vida, pero también estaba consciente de su entorno. Y este hombre en algún punto de la vida se detiene y considera que hay algo que no tiene sentido, que hay algo que no entra en su lógica, que hay algo que no cuadra bien con su teología. Y es, ¿cómo puede ser que los impíos tengan prosperidad? ¿Cómo puede ser que la gente mala, que la gente que no teme a Dios, que la gente que no toma en cuenta a Dios para nada en su vida, le vaya tan bien? Y es lo que dice el versículo 4 al 12, él describe con detalle lo que él está viendo esta prosperidad de los impíos. Él dice, ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte, versículo 4, y saludable. Versículo 5, libres están de los afanes de todos, no se afectan por los infortunios humanos. Versículo 6, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Versículo 7, están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Versículo 8, son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. 9, con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Versículo 10, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Versículo 11, hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse, aumentan riquezas. Creo que para que Asaf llegue a esta conclusión, esto no fue la observación liviana de un momento. Probablemente Asaf pasó bastante tiempo considerando estas cosas, porque el detalle de su descripción es tan minucioso. Él está observando cómo vive la gente que está lejos de Dios y se detiene a pensar en esto, en aquello, en lo otro, y describe con tanta claridad cómo es la vida de esta gente impía. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero cuando comienzas a fijarte cómo son las cosas a tu alrededor, comienzas a rascarte la cabeza y decir, pero ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué es así? Primero, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que este hombre vio? Bueno, que la gente que vive sin tomar en cuenta a Dios parece que vive sin mayores problemas. Ves a tu vecino, a tu compañero del trabajo, a tu amigo que no es creyente, lo oyes conversar y parece, hombre, este hombre no tiene problemas. Este hombre parece que no lucha con las cosas que yo lucho. O tal vez hablas con una amiga y no es creyente, tu vecina o alguien que conoces y te cuenta las cosas que hacen y cuando tú le escuchas hablar dices, parece que esta mujer le va bien, parece que esta persona no sufre las cosas que yo sufro. Cuando vemos, lo que vemos es que la gente que vive sin tomar en cuenta a Dios, vive sin mayores problemas, tienen salud, muchos bienes e incluso su vida familiar parece muy estable. Vemos a la gente y decimos, bueno, están bien, van de vacaciones, se cambiaron el auto, parece que tienen buena salud y comienzas a fijarte en todas esas cosas. Por otro lado, vemos a personas temerosas de Dios y esto es lo que no cuadra. Vemos a personas temerosas de Dios que pasan grandes dificultades. Tal vez tú mismo, tú misma. Enfermedad, escasez, experiencias complicadas en el ámbito familiar, desempleo. Hey, ¿cómo es esto? Mi vecino, mi amigo, mi compañero que no es creyente, tiene una salud increíble y yo que soy un hombre piadoso, estoy teniendo graves problemas en mi salud. Mi familiar que no es cristiano, tiene ascensos cada año en su trabajo y parece que todo le va bien. Pero yo que trato de caminar con Dios, estoy viendo reducidas mis opciones al punto de tener incertidumbre laboral para el próximo periodo. Hey, ¿qué pasa aquí? Asaf está considerando estas cosas y recuerden que en el Antiguo Testamento el marco de teología era básicamente, a los buenos les va bien y a los malos pues les va mal. ¿Se acuerdan a los amigos de Job que llegaron de consejero de él cuando lo ven en desgracia? ¿Qué maldad habrá hecho Job para estar así? Porque el entendimiento de ese tiempo era, pues si tú eres un justo, un hombre temeroso de Dios, una persona correcta, pues Dios te va a bendecir con prosperidad, con hijos, con bienes. Pero si eres malo, pues entonces es lo opuesto. Dios te va a enviar juicio y tendrás consecuencias. Pero Asaf se da cuenta de que esto que está viendo no coincide con su marco de entendimiento, porque parece que a los malos les va bien y a los buenos, ¿cómo? Mal. Esto no hace sentido. Esto no es lo que yo creo que debe pasar. ¿Cómo puede ser que un mafioso disfrute con tranquilidad de la vida, sin preocupaciones, y una familia cristiana muy piadosa no tenga para comprar el siguiente almuerzo para sus hijos? ¿Lo has pensado alguna vez?
¿Cómo puede ser que una persona que a todas luces es un delincuente, que es una persona que defrauda la ley, viva con tanta tranquilidad y una familia temerosa de Dios tenga incertidumbre laboral? ¿Cómo es posible esto? Esto es lo que vemos, pero luego, ¿qué es lo que pensamos? Lo que pensamos es lo que dice Asaf. Las personas buenas debería irles bien. Pensamos que los que actúan lejos de la voluntad de Dios debería irles mal. Es lo que dice Eclesiastés 8:14, creo que está por acá eso. Miren lo que dice ahí. Y esto no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo, en esta vida. A las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas y a las malvadas como si fueran buenos. Esto también no tiene sentido. ¿Lo has pensado alguna vez? Esto es algo que ya sentimos. No solo lo que vemos, sino que comenzamos a percibir, a concluir, a analizar y decir, bueno, quizás a veces ser malo, a veces no ser tan piadoso, a veces no ser tan justo, es lo que debería ser. O sea, si alguna vez te pasó que tú por estar caminando con Dios y no te va tan bien en la vida, viene alguien y te aconseja y te dice, es que tú deberías ser un poquito más malo, un poquito menos bueno, para no ponerlo tan feo, ¿verdad? Un poquito menos bueno, un poquito menos amable, un poquito menos generoso, un poquito menos amistoso. Porque eso es lo que funciona. Y dice Eclesiastés, a las personas buenas se les trata como que fueran malvadas y a las malvadas como que si fueran buenas. Esto no tiene ningún sentido. Estamos viendo, estamos percibiendo, y ahora, ¿qué produce esto en nuestro interior? Esta es la pregunta más importante. Después de que tú has pasado un periodo observando estas cosas, después de que una persona justa, cristiana, si queremos un término más moderno, ha estado viviendo estas cosas, no es que simplemente se quede en el plano de la reflexión, es que esto produce algo en el corazón. Es que esto luego baja a cómo tú te sientes, a cómo tú percibes tu propia vida, y esto genera dos cosas por lo menos. Primero, genera dolor. Y es lo que vemos en Asaf, en el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro para mí. No puede ser, no puede ser. No solamente te quedas reflexionando como un filósofo acerca de la vida, sino que esto luego te produce dolor. No puede ser. Cuando ya lo ves en tu propia vida, cercano a ti, tu familia cercana, tú mismo, comienzas a percibir, no puede ser que las cosas sean así, de difíciles, de injustas. Y lo otro que ocurre es que experimentamos dudas. Versículo 13 y 14 dice Asaf, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora este hombre ya no solamente siente dolor, sino que se cuestiona si realmente ha tenido sentido ser tan justo, ser tan bueno. Conocí un hombre, doctor, allá en El Salvador, un médico, que cuando vino a ser creyente un día, él puso una clínica privada, trabajaba para un hospital, y una vez que él vino al Señor, comenzó a tomar decisiones para salir de un entorno que él consideraba hostil para sus creencias cristianas, difícil incluso en aspectos éticos, y él decidió emprender en fe un proyecto personal de poner una clínica privada. Me recuerdo haberme él invitado a orar al momento de inaugurar la clínica para ponerla en manos del Señor y decir, Señor, esta es una etapa nueva en mi vida, yo quiero dedicarla a ti y quiero poner en tus manos este proyecto personal. Oramos, tuvimos un momento de conversar en aquel momento, él comenzó su clínica. A la vez, él tenía un trabajo de importación de vehículos, venían vehículos de otro país, los reparaba y los vendía. Y tenía esos dos trabajos, porque obviamente estaba comenzando con su proyecto de clínica y tenía otra cosa para hacer. En cuestión de 2 semanas, él me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo un gran lío, no vienen pacientes, como yo esperaba. Y 2 días después de esa llamada, hubo un incendio una noche en el taller y se quemaron la mayoría de las cosas de su taller, incluyendo varios carros que estaban en proceso de reparación. Yo recuerdo la conversación que tuvimos el siguiente fin de semana y me dice, pastor, ¿por qué ahora que soy cristiano me están pasando estas cosas? ¿Y por qué antes que yo no caminaba con Dios, aparentemente tenía prosperidad, tenía solvencia, las cosas me iban bien, pero desde que decidí caminar recto en mi vida, me viene todo esto encima? ¿Por qué?
Esto es lo que Asaf está diciendo. Quizás antes la cosa era más fácil, quizás antes tenía más seguridad y tenía menos lío, pero ahora que soy cristiano y quiero caminar bien con Dios, estoy teniendo toda esta cantidad de infortunios. Y Asaf duda: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, verdaderamente en vano he querido caminar en rectitud. Quizás a los impíos les va mejor y no debería ser como ellos, pero por lo menos no tan bueno, no tan justo, no tan estricto y disciplinado y radical en las cosas de Dios. Quizás un poco más flexible, menos cuadrado, no sé, cualquier cosa que la gente ocupe de repente como una forma de decir, relajar un poco las convicciones espirituales, a lo mejor es lo que te acercaría a tener un poquito más de prosperidad, solvencia, no tantos problemas con otros. ¿Qué produce esto en nuestro interior? Pues produce dolor y produce dudas. No sé cuántos han estado en ese punto alguna vez de sentirse así, de estar luchando días, semanas, meses, viendo cómo las cosas no son lógicas, viendo cómo las cosas no encajan en tu entendimiento bíblico de lo que debería pasar. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, yo quiero agradar al Señor en mi vida, he tomado decisiones para comprometerme con Él, pero lo que estoy recibiendo son pruebas y dificultades. ¿Qué pasa? Y comienza el dolor y comienzan las dudas. ¿Vale la pena seguir siendo tan recto?, pensaba Asaf. ¿Tiene sentido tratar de vivir alejado del mal? ¿De qué sirve seguir orando, seguir confiando, seguir creyendo en Dios? Así se sintió Asaf, probablemente traicionado. Yo he sido justo, yo he tratado de vivir una vida con manos limpias delante de Dios, pero veo que Dios parece que tiene un criterio distinto, de favorecer no necesariamente al justo, sino permitir la prosperidad del injusto. Un adolescente, un chico de 15 años llamado Kyle, escribió un poema, entre comillas, un poema. Ustedes lo tienen ahí, quizás se los han repartido. Me gustaría que lo vean, porque lo que este hombre joven escribió parece que está en la misma sintonía de lo que sentía Asaf. El poema de Kyle, si lo tienes ahí y puedes compartirlo con alguien cerca, puede servir. Él dice: Dios no me ama. No me puedes obligar a creer que Dios es bueno. Esta es la gran verdad de la vida. Este mundo es producto del azar. ¿Cómo puedo yo creer que Dios va a usar mi vida? Estoy totalmente seguro de que Dios me ha abandonado. Nunca más diré que Cristo resucitó de los muertos. Más que nunca en mi vida ahora sé que el hombre se puede salvar a sí mismo. Debemos darnos cuenta que es ignorancia pensar que Dios responde a las oraciones. Los cristianos afirman que sin Dios el mundo caerá en tinieblas. Este mundo puede satisfacer mis necesidades. Es mentira que yo diga que Dios siempre ha estado presente para ayudarme. Ahora me doy cuenta que haga lo que haga, lo cierto es que Él no me ama. ¿Cómo puedo suponer que Dios es bueno? Para que alguien escriba estas cosas, necesita haber descendido a un nivel de profundidad muy, muy oscuro en su decepción de lo que esperaría que Dios sea y haga. Probablemente estas no son palabras dichas por una persona que tuvo un problema, algo le salió mal, no le salieron las cosas como quería, sino parece que estas son las palabras dichas por una persona que está experimentando una serie de circunstancias adversas y ha considerado que Dios le ha dado la espalda en todas ellas y se ha apartado de Él. ¿Te imaginas cómo es cuando una persona está sufriendo gran dolor en su vida por diferentes cosas, enfermedad, injusticias, etcétera, y está allí en una silla de la iglesia y viene a un servicio como este y canta algunas canciones probablemente de memoria o simplemente siguiendo la letra que aparece en la pantalla, pero su corazón no está realmente conectado con esas verdades porque en su corazón hay tristeza, hay pesar, hay dolor? Tal vez ha estado luchando largamente por una situación difícil en su vida, su familia, lo que sea, y de repente pasa alguien acá a compartir un testimonio y dice: yo quiero dar gracias a Dios porque Dios ha hecho este milagro en mi vida, en mi familia. Y comienza a contar a esa persona algo relacionado a sanidad, algo relacionado a prosperidad de trabajo, lo que sea. Y la persona está en la silla diciendo: ¿y por qué mi Dios no me responde? Y si esa persona persevera en asistir a la iglesia y se acostumbra a que las personas compartan lo que Dios hace y escucha vez tras vez tras vez a personas compartir cómo Dios ha obrado en sus vidas, y esa persona sigue sentada en la silla, experimentando gran dolor y dudas, y dice: ¿por qué conmigo no? ¿Y por qué Dios a mí no me responde? Así se sentía Asaf.
Y esa también parece ser la experiencia de este hombre que escribió esa nota. Preguntas, hermanos. ¿Has experimentado esa clase de dolor alguna vez en tu vida como creyente? ¿Has experimentado esa clase de dudas en tu vida? Quizás no hablaste con nadie porque consideraste que era mostrar debilidad en tu fe. Quizás no quisiste alertar a nadie. Pensabas que tú podías con eso. Pensabas que era cuestión de tiempo. Pensabas que, bueno, a todo el mundo le va mal de vez en cuando. Pero llegó un punto donde sentiste tal dolor y tantas dudas, tantas preguntas en tu cabeza sin respuesta. ¿Te sentiste alguna vez así? ¿Cómo podemos pasar de la crisis total a la total confianza? ¿Cómo se sale de ese agujero donde estaba Asaf? Pues él nos cuenta en el Salmo. Y lo segundo que podemos ver en el Salmo es que lo oscuro se vuelve claro. ¿Saben dónde? En la presencia de Dios. Esa visión borrosa, tenebrosa, oscura de las circunstancias de nuestra propia vida, que parece acentuarse más y más a medida que las cosas se complican. Cuando el tiempo pasa y las cosas no mejoran y tú sientes que todo lo que hay es oscuridad más y más densa, ¿sabes cuándo lo oscuro se vuelve claro? Cuando estás en la presencia de Dios. Es lo que él dice en el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Ahora, este hombre tenía como oficio regular estar en el santuario. Recuerden, él era un cantor, él era un líder de alabanza, por llamarlo así. Es como si alguno de los hermanos que continuamente están acá dirigiendo la alabanza sea rutinario, domingo a domingo, de reunión tras reunión están acá, pero probablemente albergando luchas en su corazón. Quizás Asaf estaba ocupado de su oficio, pero hubo un día, yo no sé, que este hombre dice, entrando al santuario comprendí. Yo creo que el nivel de sus luchas, el calibre de sus dudas, no fueron cosas que fueron, un momento, ya me curé. No, probablemente este hombre pasó un buen tiempo pensando, observando, y experimentando una constante desilusión y dolor y dudas, pero hubo un buen día donde él dice, hasta que entrando yo en el santuario de Dios comprendí. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la presencia de Dios es un lugar de claridad. No la presencia en un salón de reuniones cristianas, no la presencia en un ámbito de iglesia, sino en la presencia de Dios. Podría ser que tengamos una vida de rutinas religiosas y todavía quedarnos cortos para conectarnos realmente con Dios. Podría ser que una persona tenga incluso hábitos de devocional personal, donde pueda tener una lectura bíblica diaria, donde pueda tener un tiempo de oración, donde pueda tener incluso servicio cristiano en la iglesia y estar desarrollando estas cosas buenas, disciplinas espirituales que son medios para poder conectar con Dios, pero estar ocupándonos de los medios y no llegando al fin de los medios, que es conectar con Dios. La presencia de Dios es un lugar de claridad. Hasta que entrando yo en el santuario del Señor, comprendí. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no puedo obtener claridad para pensar bien en medio de los dilemas de la vida sin tomar en cuenta al dador de la vida. No puedo tener claridad para pensar bien en medio de los dilemas de la vida si no considero al dador de la vida. Yo no puedo pensar bien a espaldas de Dios. Necesito estar delante de Dios para que Él aclare lo que en mi vida se ha vuelto denso, nublado, complicado. Hay que tener cuidado con la frase que decimos a la gente que sufre. Si tú estás del otro lado ahora, no eres tú el que pasa dificultades, sino una persona que está cerca de ti. A veces los cristianos con buena intención tenemos ciertas frases hechas que las decimos con sinceridad, pero quizá con poca reflexión. Y les decimos, usted ora, hermano. Pero si está orando por meses, te podría decir. No te lo dices, gracias, hermano. Otra cosa que solemos decir, usted crea que, si ya no creo nada, tengo dudas. No reúno fe en mi vida, lo que reúno es incertidumbre. Y otra frase hecha, usted no se preocupe. Claro, como no estás tú en el calzado del otro, ¿verdad? Usted no se preocupe, ya Dios proveerá. Claro, es decir, eso con facilidad cuando tú tienes certidumbre de un empleo, cuando el que lo dice no tiene uno de hace tiempo. Creo que estas frases no son dichas con maldad, por cierto.
Son dichas desde un corazón honesto, que quiere ayudar, que quiere alivianar quizás el ánimo de la persona, pero realmente son frases que no tienen el poder de ayudar. Esa persona no necesita un pensamiento positivo, humanista, en que las cosas van a cambiar. Lo que necesita es conectarse con Dios, como Asaf, entrar en conexión con Dios y con la revelación que Él nos ha dado acerca de sí mismo para fortalecer el corazón. Pero lo que pasa cuando estamos en ese estado de tal debilidad es que no tenemos apetito por Dios. Disminuye nuestro deseo de buscar a Dios. Claro, estamos tan cargados, tan desilusionados, que buscar a Dios no es la opción más importante en nuestra vida. La presencia de Dios es lo que amplía nuestra comprensión de las cosas. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Asaf sigue describiendo cuál es la realidad de los impíos a los que él envidió. Asaf sigue entendiendo con más claridad cuál es la realidad de ellos y su final. Versículo 19, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Versículo 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Comprendí. Se me corrió el velo y ahora podía ver más claro cuando estaba en la presencia de Dios y en su revelación acerca de las cosas. No es que no conozcas lo que Dios ha dicho, es que lo olvidas. No es que no sepamos lo que Dios ha dicho, si hemos leído la Biblia tantas veces. Lo que pasa es que cuando estamos en un tiempo de tanto dolor, parece que se nos nubla la razón. Y necesitamos conectar vez tras vez con Dios. Eclesiastés, versículo 8, del 12 al 13, dice lo que está saliendo en su pantalla. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, que es lo que Asaf estaba viendo, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Esto es lo que Asaf comprendió. Ahora comprendo. Ahora veo más claro. Antes, día tras día, dolor y dudas, pero en la presencia de Dios se aclaró mi perspectiva. Veo. Mis circunstancias afuera siguen siendo iguales, pero ahora veo diferente las cosas. Eso es lo que Asaf dice. Varias cosas pasan en la presencia de Dios. Las pongo acá rápidamente. La presencia de Dios es un lugar propicio para el arrepentimiento. Tan torpe era yo, dice Asaf, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Asaf puede después reprocharse a sí mismo, decir, ¿cómo pude ser tan tonto de dudar de Dios? ¿Cómo puedo ser tan tonto de no considerar la fidelidad de Dios? Pero la presencia de Dios es un lugar propicio para decir, Señor, tan torpe era que no veía, no entendía. Gracias, Dios, porque a pesar de eso, tú has sido compasivo conmigo. Lo segundo, la presencia de Dios es un lugar seguro para estar a pesar de las dudas. Con todo, yo siempre estuve contigo, a pesar de todo, y tú me has guiado según tu consejo. La duda, el dolor y el desconcierto serán adversarios con los que siempre tendremos que luchar en nuestro camino hacia la morada celestial. Siempre, siempre en tu camino y en el mío, de aquí a la eternidad tendremos que pasar por tiempos de duda, dolor y desconcierto. Siempre. Y la mejor manera de enfrentarlos es siendo guiados según el consejo de Dios. Es lo que dice Asaf acá. Tú me has guiado según tu consejo. Cuando estamos pasando tiempos así, no lo vamos a resolver a espaldas de Dios. Lo vamos a responder delante de Él. Y su consejo va a aclarar nuestra mente y va a traer aliento a nuestro corazón. La presencia de Dios es un lugar seguro a pesar de las dudas. Tu espiritualidad y la mía no son perfectas todavía. No sé tú, pero yo todavía tengo tiempos de duda. Tengo tiempos de desconcierto. No tengo todas las respuestas. Conozco algunos versículos, pero a veces esos versículos no siento que estén encajando en mi propia convicción personal en ese momento y me lleva tiempo. Me lleva tiempo reconocer cómo esta verdad eterna que creo se aplica a mi condición actual y lucho con eso.
y dudo, quizás no de Dios ni de su bondad, pero dudo de muchas cosas. La presencia de Dios es un lugar seguro a pesar de las dudas. No es que la presencia de Dios es el lugar donde van los premiados que nunca dudaron, los premiados que nunca tuvieron lucha en su corazón. No, la presencia de Dios es el lugar para ti y para mí cuando estamos llenos de confusión y duda, como Asaf. Es Dios mismo a quien más necesitamos y acercarnos a Él es lo mejor para nosotros. Es lo que dice Asaf en el versículo 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, recuerden lo que dice, nada deseo en la tierra. El salmo comienza con un hombre aturdido porque está viendo la prosperidad de los impíos y dice, tuve envidia. O sea, vi, y no simplemente vi y dije, qué bien, que les va bien. Comencé a sentir dolor en mi corazón y a querer ponerme en su lugar y a querer experimentar esa condición, esa circunstancia, ese estilo de vida que ellos tienen. Y cuando me puse a pensar que son impíos, fue difícil para mí. Pero al final del Salmo, después de que Él nos cuenta de dónde se quedaron las cosas oscuras, que es en la presencia de Dios, y cómo podemos pasar de la crisis total a la total confianza, que es en la presencia de Dios, Él dice, ahora ha cambiado algo en mi entendimiento, o probablemente no es que ha cambiado, sino que ha regresado a algo que ya tenía, pero que había perdido por causa de las circunstancias tan complicadas que vivía. ¿Y qué es eso que Él ha recuperado, o ahora mira con más claridad, que dice que fuera de Él, de Dios, nada desea en la tierra? Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios es el que sostiene mi vida. Dios es el que suple todo lo que necesito en mi vida. Hay un cambio total, no solamente de perspectiva, sino también de deseos. Este hombre ahora ya no está deseando lo que ve en los impíos, su condición, sus circunstancias, sus bienes. Ahora él reconoce que en Dios él se encuentra satisfecho y que nada desea fuera de Dios en la tierra. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, tal vez lo has dicho, probablemente lo has pensado, que dices, yo estoy contento con Dios, yo estoy alegre con la salvación que Dios me ha dado, yo estoy satisfecho por lo que Él ha hecho en mi vida, pero ¿cómo sería de feliz si tan solo, y tú puedes llenar la frase, esto fuera diferente? Yo estoy agradecido con Dios por toda su bondad. Pero si Él hiciera esto, yo sería la mujer o el hombre más feliz del mundo. Y tú puedes poner algo ahí que no es algo superfluo, es algo de verdad importante. Salud, restauración de una relación complicada en el seno de tu familia, quizás, un hijo que ha crecido que se ha vuelto apático a Dios. Cosas que de verdad son importantes y te duelen. Y tú dirías, yo estoy agradecido con Dios, pero si esto pasara, wow, yo estaría totalmente completa. No pediría nada más a Dios. Asaf dice que él puede experimentar estas cosas porque él entiende que solo Dios sostiene y solo Dios satisface. Es lo que dice. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, tú me satisfaces por completo. Quiero compartir con ustedes 3 cosas que 3 personas han dicho al respecto. El primero es Dallas Willard, que fue un maestro de seminario, de universidad y escritor cristiano. Él dijo, el deseo es infinito en tu corazón y en el mío. ¿No te ha pasado que dices, bueno, si yo ganara 150 euros más al mes, estaría bien, cubriría mi presupuesto? Quizás dices 150, no me alcanzan. 250, ok, 250. Y ganas 250 euros más. Y estás agradecido con Dios. Pero ¿qué pasa un mes después? O 4 meses después. Ay, ya te quedaste otra vez complicado. Y se necesita un nuevo trabajo donde pueda ganar 300 euros más. El deseo es infinito. En parte porque fuimos creados por Dios. Para Dios. Sigue diciendo este hombre. Para que necesitemos a Dios y funcionemos con base a Él. Solo podemos ser saciados por aquel que es infinito y capaz de suplir todas
nuestras necesidades. Solo podemos ser saciados por alguien que sea infinito y que sea capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Eso es lo que Asaf concluye. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tú, Dios, satisfaces todas mis necesidades. No tengo que estar viendo a los impíos y envidiando su prosperidad, imaginando cómo sería mi vida si tuviera esto, si mis circunstancias fueran diferentes. Por supuesto, si cambiaran estaría contento, pero ya estoy satisfecho contigo. Ya estoy satisfecho con mi relación contigo, porque tú me llenas. Termina diciendo Willard, cuando nos alejamos de Él, de Dios, el anhelo por lo infinito permanece, pero se desplaza hacia otras cosas que nos llevan a la destrucción. O sea, no es que nos alejamos de Dios y desaparece nuestro anhelo por lo infinito. Continúa ahí, pero ahora comenzamos a buscar la satisfacción de ese anhelo en una relación, en una posesión, en una posición o en una posibilidad. Y entonces vamos con nuestro anhelo infinito, con nuestro deseo infinito de felicidad, satisfacción, estabilidad, gozo, placer, lo que quieras. Y como nos hemos desconectado de Dios como la fuente de satisfacción, ahora estamos buscando otra fuente de satisfacción en lo que tú quieras. Y vamos probando y tratando y alcanzando y sintiéndonos bien por un tiempo, pero después volviendo a sentir el vacío, lo que quieras. Educación, estudios, títulos, posesiones, vacaciones, una buena figura, lo que quieras. Cualquier cosa puede encajar en esa idea de que eso me hará sentir satisfecho, eso me hará sentir feliz. Mucho tiempo antes de que viviera Dallas Willard, otro hombre, Agustín de Hipona, dijo algo muy conocido: nos creaste para ti, hablando de Dios, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Nos creaste para ti. Y nuestro deseo infinito, como decía Willard, solo puede estar satisfecho cuando está conectado contigo. Nuestro corazón siempre andará inquieto, siempre andará falto, siempre andará buscando ese algo más mientras no descanse en ti. Y qué fácil es, hermanos, de verdad, perder la vista de estas cosas y empezar a decir, sí, yo creo, teológicamente creo que Dios es suficiente, pero en la práctica funciona diferente. En la práctica voy buscando esa satisfacción y ese gozo y esa plenitud en las cosas de la creación. Y perdemos el asombro, como decía David, por el creador de todas las cosas. Ya no nos basta Dios. Teóricamente sí, pero en la práctica no nos basta Dios. Esa es la lucha del corazón, de mi corazón, todos los días. No es una lucha cada 5 meses o cada 10 meses. Es una lucha de todos los días. ¿Dónde voy a encontrar yo lo que satisface y llena mi vida? Si no, voy a empezar a buscarlo, voy a empezar a escanear mis circunstancias y mis relaciones. Voy a decir, wow, qué bien sería eso. ¿Cómo se vería aquello? ¿Cómo me gustaría vivir así? Y empezaría a pensar como Asaf, bueno, porque Dios no me ha respondido, bueno, porque Dios no me hace caso, bueno, porque Dios a otros los bendice y a mí no, y entrar en esa espiral descendente de dolor y dudas. Esto solo se sale de ahí cuando estamos conectados con Dios y Él aclara lo que está nebuloso en nuestra mente. Y antes de Dallas Willard vivió un hombre que se llamaba Herman Bavinck. Y él escribió unos libros asombrosos, muchos. Y en el prólogo de uno de sus libros, él comienza con esta declaración: no necesitamos más, esto es suficiente para pasar masticándolo por días. Y él dijo esto: Dios, y solo Dios, es el bien supremo del hombre. Yo podría decir, soy honesto, la primera parte, amén. Dios es el bien supremo del hombre. Pero él dice una cosa más ahí: Dios y solo Dios. Dios y mi esposa. Dios y mi familia. Dios y una salud buena. Dios y un presupuesto cubierto con seguridad. Dios e hijos obedientes y sanos. Dios y usted siga llenando lo que quiera.
Pero dice, no. Si tú ves la Escritura, te das cuenta de que Dios y solo Dios es el bien supremo del hombre. No Dios más tus circunstancias deseables, favorables, que te llenan el corazón de tanta paz y alegría. No, Dios y solo Dios. Y muchas veces Dios en su soberanía y su amor por nosotros permite que estemos contra la pared de circunstancias difíciles para provocar tensión en nuestro corazón y que aflore de nosotros, buenos cristianos, que nos congregamos y servimos a Dios y leemos la Biblia, que Dios provoque una tensión en nuestro corazón para que salga de nuestro corazón lo que de verdad está en Él. Porque mientras las cosas van bien, hermanos, todo es felicidad, ¿verdad? Tenemos motivos de alabanza, gratitud, nos congregamos, servimos, somos amables, estamos contentos. Cuando tú tienes todas las cosas en tu vida, pues no al 100, pero pues 98% resueltas. Pero a veces Dios permite o provoca la tensión en nuestras circunstancias para producir tensión en nuestros corazones. Como una naranja que la exprime para que salga el jugo, sale de nosotros la inconformidad, sale de nosotros lo que de verdad hay adentro. Y podría ser que digamos, hey, me doy cuenta de algo, que a pesar de haber caminado con Dios un buen tramo de mi vida, me doy cuenta que Dios solo no ha sido el bien supremo en mi vida. Ha sido Dios más esto. Que ahora que lo veo amenazado o perdido o quizás no alcanzado, me derrumbo. Pero Asaf dice, el acercarme a Dios es el bien. Así termina el Salmo. El acercarme a Dios es el bien. Rápidamente, si hacemos una lectura por arriba del Salmo 73, comienza diciendo Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Cuántos dicen amén como líder de alabanza? Amén. Pero luego en el Salmo dice, hey, Dios no es bueno. No lo dice, pero lo implica. Porque si Dios fuera bueno, ¿por qué permite que el impío prospere? Entonces, Dios es bueno, pero caminando por la vida, o sea, tú te vas de aquí diciendo, Dios es bueno, amén, sales a tu vida, lunes, martes, y de repente pasa algo y dices, Tal vez no dices que Dios es malo, pero en el Salmo dice Asaf, no ha sido bueno que yo sea tan justo. En vano he limpiado, en vano he purificado, en vano. Pero al final del Salmo, él dice, el acercarme a Dios es el bien. Ven cómo este hombre transita por diferentes, no solamente estados de ánimo, sino comprensiones en su vida. Tal vez nos parezcamos un poco algunos a él, que navegamos entre estas convicciones de Dios es bueno, pero ¿por qué si Dios es bueno permite esto? Quizás no ha sido bueno que yo sea tan espiritual, pero en medio de todo este recorrido, por su gracia, Él nos conecta con Él otra vez y abrimos los ojos y decimos, no, entiendo ahora de que Dios no solamente es bueno, lo bueno es estar con Él, ese es el bien. Como decía Bavinck, el bien supremo del hombre es Él y solo Él. Y solo Él. ¿Saben? Les digo esto y para mí es un desafío. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo cuando algo importante no lo tienes. O aparentemente hay riesgo de perderlo. O incluso la posibilidad de nunca alcanzarlo. Si regresamos a la carta, al poema de ese hombre Kyle, se lo puedes buscar. Y lo leemos otra vez. Pero lo leemos de abajo para arriba. A lo mejor descubramos algo. Vean de abajo para arriba. Dios es bueno. ¿Cómo puedo suponer que Él no me ama? Lo cierto es que haga lo que haga, ahora me doy cuenta que Dios siempre ha estado presente para ayudarme. Es mentira que yo diga que este mundo puede satisfacer mis necesidades. Sin Dios, este mundo caerá en tinieblas. Los cristianos afirman que Dios responde las oraciones. Debemos darnos cuenta que es ignorancia pensar que el hombre puede salvarse a sí mismo. Más que nunca en mi vida ahora sé
Cristo resucitó de los muertos. Nunca más diré que Dios me ha abandonado. Estoy totalmente seguro que Dios va a usar mi vida. ¿Cómo puedo yo creer que este mundo es producto del azar? Esta es la gran verdad de la vida. Dios es bueno. No me puedes obligar a creer que Dios no me ama. ¿Ves cómo cambian las mismas letras? Solamente si las lees en un sentido diferente. A veces las mismas circunstancias frente a nosotros pueden ser vistas con ojos distintos. Unos, los ojos simplemente terrenales, que observan las circunstancias complicadas y sacan una conclusión: Dios me ha abandonado, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios a todos los oye menos a mí, etcétera, produciendo ese dolor y dudas. Pero puedes ver las mismas circunstancias de antes y sacar una conclusión totalmente diferente. Dios es bueno, Dios me ama, Dios es fiel, Dios está conmigo, Dios es suficiente para mí. ¿Cómo se logra ese switch, ese cambio de perspectiva? Dice Asaf, hasta que entrando en la presencia de Dios. Ese cambio de lentes, de gafas, para poder ver y leer tus circunstancias con otros ojos y concluir de otra manera, solo se consigue cultivando tu vida de intimidad con Dios. No se consigue tomándote una píldora de espiritualidad dominical. Los que son aquí hipertensos y tienen que tomar pastillas para la presión, saben que si un día no se toman la pastilla, están en peligro. Y si no se la toman 2 días, están en grave peligro. Y si se les olvidó una semana, quién sabe, tienen que ir al hospital quizás con una crisis. Pues si eso es para nuestro corazón físico y la presión arterial, ¿cuánto más para nuestro corazón espiritual estar continuamente conectados con la vida y con Dios para decir: Señor, necesito estas gafas que me permitan leer mis circunstancias y concluir correctamente que tú me amas y que tú eres suficiente, aunque no entienda lo que pase y aunque sea difícil para mí, yo tengo la convicción de que tú estás presente, que tú eres fiel y que no me has dejado. Porque para mí el bien no son las cosas que pasan afuera, sino tú te estás volviendo cada vez más y más y más en el bien de mi vida. Eso es lo que se consigue al cultivar una relación permanente y profunda con Jesús. Asaf es como yo. Se distrae y comienza a tener dolor en su corazón y dudas. Pero Él nos muestra el camino a donde esas dudas se disipan y donde ese dolor es sanado. La presencia perfecta de Dios. ¿Hay alguien acá que necesite ese cambio de gafas en este momento de su vida? ¿Hay alguien acá que ha estado viendo circunstancias, quizás en silencio, sin decirle nada a nadie, ha estado teniendo dolor, dudas, pesar en su corazón? Pues la mejor forma de lidiar con eso no es yéndote de vacaciones, oyéndote a pasear. Eso te va a distraer, pero no te va a sanar. La mejor forma de lidiar con eso es entrando en una relación más íntima, profunda y constante con Dios. Eso es lo que te devolverá una visión clara para decir como Asaf: en cuanto a mí, no sé tú, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dios y solo Dios es el bien, como dice el supremo del hombre. El Dios, el bien supremo de tu vida, Dios y solo Dios. Oremos. Señor, gracias por este tiempo de abrir la palabra y vernos a nosotros ahí. Quizás muchos de nosotros hemos estado en ese punto donde Asaf estuvo, luchando con estas preguntas, luchando con estos desafíos en las circunstancias y sintiéndonos confundidos, Señor, cargados porque no vemos que las cosas cambien, no vemos, Señor, que las personas mejoren, que están cerca de nosotros, ni que las circunstancias sean más favorables. Y nuestros corazones, Señor, en medio de ese escenario que nos parece incomprensible, adverso, se llena de dudas, de dolor. Quizás algunos de nosotros, Señor, estemos ahí en ese punto justamente este día. Y estamos acá esta mañana porque creemos que es importante estar acá, creemos que nos hace bien estar acá, Señor. Pero tú nos invitas a una relación contigo de más profundidad, de más intimidad,
para que descubramos o redescubramos o profundicemos en el descubrimiento de que tú y solo tú eres el bien supremo de nuestra vida, Señor. Solo tú eres capaz de satisfacer el deseo infinito que tú mismo colocaste en nuestros corazones. Señor, perdónanos cuando hemos buscado cisternas rotas que no retienen el agua, cuando hemos buscado nuestra propia forma de estar bien, de sentirnos bien, de estar seguros. Porque muchas veces en tu soberanía tú permites que las cosas en nuestra vida se vuelvan movedizas para invitarnos a una confianza plena en ti, Señor. Y quitar de nosotros los ídolos funcionales que se han apoderado de nuestra confianza y de nuestra seguridad. Señor, esta mañana queremos decirte gracias por la oferta, la invitación de acercarnos a ti, los cargados y trabajados, porque solamente tú nos puedes hacer descansar. Y si esta mañana acá, Señor, hay alguien que está así, cargado, trabajado, con una vista borrosa, que pueda ser guiado por ti, como dice tu palabra, por tu mano derecha, hacia ese lugar de tu presencia, para encontrar ahí aliento y restauración en su corazón. Que hoy podamos decir, Señor, yo quiero confiar en que tú eres suficiente para mí. Y que un día podamos ver atrás a este punto y decir, Dios es bueno y Él es fiel. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.